¿Cómo describiría usted la identidad americana si existiera alguna? Pues hay muchas. Es difícil generalizar después de haber vivido tantos años en los Estados Unidos porque hay muchas identidades americanas. Pero si tuviera que tal vez volver atrás en el tiempo, antes de haber conocido tanto, al americano se le ve como muy aventurero, muy emprendedor, muy valiente, pero también muy arrogante, terco. También, digamos, esta obsesión que tienen los americanos con la libertad, creo que la mayoría de los países del mundo lo ven no como libertad, sino como libertinaje. Y siento que muchos países del mundo tienden a ver a los americanos como creyéndose la mamita de Tarzán, que se sienten que tienen el derecho de reclamar lo que quieren, de hacer lo que quieren. Entitled, no hay una palabra tan buena en español para eso. Pero como lo digo, creo que no es cierto de todos los americanos, obviamente, ni es cierto de todas las partes diferentes geográficas de los Estados Unidos. Se ve más esa actitud en ciertas partes que otras. Pero definitivamente yo creo que la mentalidad americana, aunque últimamente se ve en la cultura popular más actitudes de una mente cerrada, el americano siempre ha tendido a ser más aventurero, pero con una corriente de miedo siempre como abajito de todo. Y creo que por eso, digamos, el racismo sigue siendo tan prevalente en este país, porque siempre hay un miedo. Creo que por eso también tenemos tanto problema con la violencia, con las armas, con tanta gente que muere a manos de otros. Creo que viene de ese miedo, esa desconfianza, que tal vez va mano en mano. Esa cultura del cowboy, que para poder ir a conquistar el salvaje oeste, ¿verdad? Pues uno tiene que irse muy matón, muy aventurero, pero al mismo tiempo hay que estar desconfiado y hay que estar armado y hay que estar, ¿entendés? Uh-huh. Si existiera alguna, ¿cómo describiría la identidad hispana? Pues también hay muchísimas. Porque cada país es diferentísimo. Sí. Y eso se nota mucho en el uso del lenguaje. Aunque todos hablamos español, a veces uno siente que no está hablando para nada el mismo idioma. Cuando yo fui a vivir a España, sentí que nadie me entendía. Simplemente porque la cultura era tan diferente. Me acuerdo que la primera vez que traté de pedir un café en un bar, me fui a parar al bar por unos 5 minutos. Porque en Costa Rica todo es, por favor, si tiene un tiempito, me hace el favor y me regala un cafecito. Y por supuesto nadie me ponía atención. Yo decía, disculpe, me quiere... Y mi hermana me observó y me dejó sufrir unos 5 minutos y al fin se paró a la par mía y dijo, ¡ponme un café! Y así, porque se ladran en España, ¿verdad? Entonces, aunque estamos hablando el mismo idioma, no había comunicación. Pero si tuviera que generalizar, los hispanos amamos la vida, disfrutamos mucho la vida. Esto es algo que me dijo alguien en España, Cinti yo que lo explicó muy bien. Dijo, porque cuando le conté que yo había vivido en Estados Unidos, me dijo, en Estados Unidos yo no entiendo que la gente vive para trabajar, en cambio nosotros trabajamos para vivir. Y yo siento que sí, los latinos viven más para vivir la vida, para disfrutarla, tal vez se van a un extremo, tal vez a veces demasiada parranda, demasiada fiesta, pero ¿oís a las cabras? Perdón, me distraí. Es como esa
ese amor a la vida, esas ganas de bailar, las ganas de disfrutar, las ganas de celebrar, de reírse mucho, de disfrutar los amigos. Así, eso diría yo que es lo que más se puede generalizar, que tenemos los hispanos todos en común. ¿Ha hablado inglés toda su vida? Si no es así, ¿cuándo aprendió y cómo fue eso? Bueno, casi. Yo realmente empecé hablando español, pero en mi casa empezamos a hablar inglés muy pronto. Yo ya de 4 o 5 años decía palabritas en inglés y mis tíos que venían de Estados Unidos me enseñaban canciones en inglés. Mi apodo cuando era niña era Petunia. Entonces mi tío me enseñó a cantar I'm a lone little petunia in an onion patch, in an onion patch, in an onion patch. I'm a lone little petunia in an onion patch, and all I do is cry boo hoo hoo hoo. And I can't even remember how old I was when I learned that, because I was supposed to always perform for everybody who came by. Let's sing your song. I just realized I'm speaking English. Let's try that again. Ok, volviendo a español. Cuando me canso, cuando estoy trabajando de intérprete y me canso, empiezo a cambiar. Y la gente se me queda viendo y digo, ay, perdón, we need a break. Cuando no me doy cuenta qué idioma estoy hablando. Ok, entonces yo ni me acuerdo, yo diría que ya desde los 4 o 5 años en mi casa se hablaba un poquito de los dos. Además, mis papás, si querían hablar algo que no querían, o sea, en secreto, hablaban en inglés. O si se querían pelear o algo, hablaban en inglés para que nosotros no entendiéramos. Entonces, claro, todos así, concentradísimos. Y mucho, digamos, el cable vino a Costa Rica cuando yo tenía 11 años. Entonces veíamos, y antes de eso aún, mi papá alquilaba películas en inglés. Entonces cuando veíamos una película yo decía, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y toda la familia me decía, aprenda inglés. O sea, aprende inglés. Entonces, bueno, yo fui a una escuela que enseñaba inglés, no era un colegio bilingüe, pero sí enseñaban inglés desde primer grado. Para cuando yo vine a los Estados Unidos de noveno, pues yo ya era bilingüe, no era que lo hablaba perfecto, pero pude entrar a la escuela y empezar a hacer matemáticas, ciencias, todo en inglés y sin ayuda, porque en esos tiempos no había asistentes en la escuela, no había ESL, no había nada de eso, era simplemente Sink or Swim y pues me fue bien. Entonces ya era suficiente bilingüe para defenderme. ¿Cuándo fue la primera vez que visitó los Estados Unidos y la primera vez que vivió en los Estados Unidos? Yo visité los Estados Unidos por primera vez cuando tenía 13 años. Vine a pasar la vacación de Navidad en Minneapolis. Todos mis primos vivían bueno, tenía algunos primos en Minneapolis y algunos primos en Montana, pero todos eran mucho mayores que yo. Ya se estaban graduando de high school y yo solo tenía 13. Entonces fui a visitar una amiga de mi mamá que tenía una hija de 13 años también. Y entonces me tocó ir a un middle school en Minnesota, que fue una experiencia espantosa. En Costa Rica, elementary, ¿verdad? La primaria va de primero a sexto. Y después high school, el colegio, es de séptimo a onceavo. Entonces ya yo estaba en high school. Entonces ir a un middle school fue una experiencia rarísima. Yo todavía pienso que es muy raro separar a los niños de esa edad y mandarlos a un lugar separados como si fueran leprosos, a una isla de, ¿verdad?, separados. Porque yo siento que les ayudaría a tener a estudiantes mayores a quien imitar en su comportamiento. Entonces fue sumamente interesante, tal vez no totalmente positivo, pero fue muy interesante. Y también me acuerdo que la escuela me pareció demasiado fácil. El hecho que te daban un papel y que había una pregunta escrita y lo único que había que llenar era una palabra.
Entonces la primera vez que me lo dieron, yo no entendí qué hacer, porque yo creí que yo tenía que contestar algo largo, como un ensayo, como en Costa Rica siempre había que escribir mucho, pero como solo había un campito, yo decía, debe ser que no entiendo nada. Entonces le pedí ayuda al profesor de estudios sociales y me dijo, bueno, es que esto, ¿verdad? ¿Cuál es el continente? ¿Dónde hay? Entonces yo le dije, bueno, África. Me dijo, sí, ponga África ahí. Yo dije, eso es todo. O sea, me pareció rarísimo. Y después, al año, ni siquiera un año después, a los 8 o 9 meses después, mi mamá ya se había casado con su marido, su segundo marido en Montana, y yo me fui a vivir con ella a Montana. Entonces sí, es menos de un año después que me vine a vivir. Es más, ya de grande me di cuenta que la razón por la cual mi mamá me mandó a visitar a Minneapolis es para que yo me empezara a acostumbrar a la idea de vivir en Estados Unidos. En su casa, ¿cómo equilibra la cultura hispana con la cultura americana? No lo hago, soy fatal. Yo debería meter mucha más cultura hispana en mi casa, pero me han vencido estos gringos con los que vivo. No son gringos. Ya sabía que iba a decir algo. Yo sé que ellos no creen. Esta partida de gringos con la que vivo no me deja expresar mi cultura latina. No. Yo me he vuelto muy gringa yo misma. Y yo debo meter mucha más cultura latina. Tenemos que hablar más español en esta casa. Sí comemos ciertas comidas latinas y nos gusta mucho, pero también Como people. deberíamos cocinarlos más, eso es parte de mi culpa. Sí, gracias a Dios a mis hijas les gusta mucho la música latina, eso sí, lo oyen mucho, aunque yo no les diga que oír, ya ellas tienen sus aparatos y todo y lo oyen bien. Es más, conozco a una estudiante de Manual que oye mucho a Malpaís. Entonces, por ese lado, sí. Más que nada, lo que yo hago es que trato de que cada año vayamos a Costa Rica. Tal vez no cada año, pero bastante seguido para que ellas tengan sus buen mes o más, si podemos, con los primos, con los tíos, con los abuelos y así se puedan arraigar esa cultura. ¿Cómo han cambiado su identidad y sus creencias? Bueno, han cambiado y no han cambiado. De cierta manera yo creo que uno siempre es uno. Pero definitivamente como yo me vine a vivir a los Estados Unidos de 14 años, esos años tan formativos me hicieron muy gringa. Pero ya de adulta yo me doy cuenta que ya yo de por sí tenía esas tendencias en mí. Y yo creo que si igual me hubiera criado en Costa Rica, igual habría terminado de cierta manera pensando y viviendo de manera similar. Digamos, a mí me gusta la puntualidad, aunque me cuesta, pero me gusta la puntualidad, me gusta que las cosas sirvan y que qué sé yo, que las instituciones gubernamentales trabajen de cierta manera y cosas así, que en la cultura latina pues ciertas cosas hay que armarse de paciencia porque bueno, tal vez la oficina está abierta, tal vez no sé qué. Entonces eso ya estaba en mi personalidad desde el principio. Yo siempre, digamos, siento que siempre he sido muy gringa en el hecho de que siempre he querido ser una mujer independiente, siempre he querido tener mi propio trabajo, mi propia plata, mi propia carrera, que no es necesariamente la identidad con la que me estaban criando en Latinoamérica. En Costa Rica, sobre todo una niña de la clase social mía, suponía educarse, pero también encontrar un marido rico. Entonces, pero también eso ya yo lo traía. Entonces la cultura gringa me calzó muy bien, pero yo igual creo que al final de cuentas en Costa Rica habría terminado siendo igual porque es mi personalidad.
Y a veces uno cambia en la vida y va dando vueltas y terminando en lo mismo de por sí. Así que más bien yo creo que he tenido mucha bendición de que he tenido las dos culturas y que he podido balancear las dos cosas y tener mis dos países.